¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Uruguay Elige aquí por la pantalla de BTV. ¿Cómo estás, Roberto Riolfo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Muy bien, Hablando muy de bien. elegir, nos volvieron a elegir, acá estamos. Acá estamos, repetimos como quien dice. Repetimos como quien dice, pero bueno, hemos cambiado de temas. Hemos tenido trabajo, la reforma, hemos tenido educación y la reforma, hemos tenido seguridad y hoy un gran tema, Deli. Economía. Es casi nada. Nada más ni nada menos. Porque todo lo demás que venimos hablando de esos temas no pueden llevarse adelante mejoras si la economía no está fuerte, claro, no está sólida, la macro y después también el bolsillo de la gente. Bueno, y dicen que la economía de un país hace a su gente y una de las preguntas que todo el mundo se hace es que Uruguay está caro. Y bueno, sí. Lo he escuchado en algún Sí, por supuesto. Bueno, el gobierno lo que hace es recoger el guante en cuanto a ese sentido y encomienda al Banco Central del Uruguay un trabajo para definir las consecuencias y las causales de por qué Uruguay es caro, que lo ahondaremos a lo largo de este programa. Exactamente, Uruguay, el mismo Banco Central hizo una conferencia de prensa, pude acudir como periodista a ella, o sea que es una cosa abierta, no se podían explicar por qué, y bueno, lo encomendaron a profesionales, así que vamos a estar compartiendo ese trabajo. Hicieron una síntesis nuestros compañeros, Bruno Esteves e Ignacio Mastandrea, vamos a compartir una síntesis, bueno, preocupándonos un poco del bolsillo de la gente, porque es claro, la hablamos, economía puede ser también la regla fiscal, claro, macroeconomía, temas más técnicos, pero fuimos por el lado de competitividad y también Mercosur. Vamos a estar hablando pero vamos por el lado del bolsillo de la gente. Vamos a ver entonces lo que armaron nuestros compañeros a raíz de ese informe del Banco Central, una síntesis de lo que fue la página número 76 de ese informe. Lo compartimos. Estudios presentados en 2024 concluyeron que los niveles de precios en Uruguay son más elevados frente a países comparables. Algunos de los factores que explican esto son el funcionamiento en determinados mercados, barreras a la importación, aspectos arancelarios, costos locales de producción, entre otros. Uruguay es caro para vivir, costo de vida, bienestar, o Uruguay es caro para producir, que es la otra gran discusión, que va por el lado de la competitividad de nuestro sector exportador, por el lado de la rentabilidad empresarial exportadora, etc. Extranjeros y uruguayos coinciden que los niveles de precios son bastante elevados en comparación con otros países. Uruguay es el país más caro de Sudamérica. Muchísimas personas fueron las que nos dijeron que esto era un país caro comparado con sus vecinos. Pudimos descubrir que algunos precios están mucho más elevados que en Chile, otros se les parecen, otros están por ahí. Y así salimos, con las manos vacías. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo, en 2024 Uruguay fue un 27% más caro en comparación con el promedio de 43 economías emergentes y desarrolladas. Si se comparan los precios de los productos en nuestro país con el resto de la muestra, se observa que los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas, el desvío fue de 55%, los productos de higiene y limpieza representan un 58%, mientras que en la informática y electrónica un 43%. El nivel de precios en Uruguay, esto es el IPC, en Uruguay podría haber sido 0,6 o 0,7% más bajo si hubiéramos tenido una libre importación de frutas y verduras. Usamos el caso de Brasil como posible origen porque no teníamos más nivel de información. En Uruguay tienen que ver con productos de mercados donde se caracterizan por alta presencia de productos importados. Uruguay está en una especie de trampa del ingreso medio, no porque es un país de ingreso medio, de hecho es un país de ingreso medio alto, sino porque tiene ingresos medios relativos a los países de ingreso más alto. Tenemos hoy en día salarios que son en muchos sectores de la economía altos para los niveles de productividad, pero tenemos salarios que son bajos para el costo de vida que afrontamos generalmente cuando vamos al supermercado. Competitividad y apertura al mundo es uno de los caminos para que nuestro país logre cambiar el paradigma de que Uruguay es caro. Yo creo que el Uruguay, con sus aperturas de los años 70 y 90, logró avanzar mucho en mejorar la eficiencia y la competitividad de los sectores transables, pero creo que tenemos un rezago importante en materia de reformas en el sector no transable. Un tema que está en la agenda política de todos los partidos políticos, pero no se logra consenso en cómo avanzar para mejorar estos aspectos. ¿Es hora de un plan económico en conjunto? ¿Cómo manejó la coalición de gobierno el aspecto económico y cuáles son las perspectivas a futuro? Hoy, en Uruguay Elige, ponemos foco en la economía.
Y le agradecemos a Bruno Esteves y a Ignacio Mastandrea por este completo informe. Y ya abrimos también el juego en casa. Ya tenemos una encuesta a través de la red social X, como la ven en imágenes. Estamos hablando de la economía, que tanto le preocupa la situación económica del país. Mucho, bastante, poco, nada. Ahí ya hay algunas apreciaciones, valoraciones de las personas. Un 42% con 2 dice que le preocupa mucho el tema de la economía en el país. Así que pueden comenzar o seguir votando. Y abrimos el juego acá, ¿te parece? Exactamente, abrimos el juego acá, ya tenemos los invitados instalados. Vamos a agradecer la presencia de Agustín Iturralde, él es economista. Gracias, Agustín, por venir. Muchas gracias por la invitación, un gusto enorme estar acá. Un placer, es economista, es docente, se hablaba en el informe del Centro de Estudios de Desarrollo, estuviste vinculado también allí, y es el actual coordinador del programa de Álvaro Delgado, es decir, el Partido Nacional. Y ahora vamos a presentar también a Martín Valcorba. Muchas gracias por estar, Martín. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Economista vinculado, por supuesto, ni que hablar al proyecto de inclusión financiera, lo tuvo como abanderado en algunos gobiernos del Frente Amplio. Bueno, también egresado de la UDELAR, al igual que Iturralde, pero también alguna formación allá por Alcalá de Henares. Correcto. Y por la Complutense de Madrid. ¿Está bien? Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a los dos que estén acá, los dos partidos más importantes, él también integrante de la coalición multicolor y bueno, integrante de la oposición. Veremos qué pasa. La idea es darle herramientas a la gente en la casa para que pueda decidir no solamente en junio, sino en octubre qué hacer, qué voto poner en referencia a temas económicos. Así que arrancamos. Ponemos primera, si les parece, arrancamos por Iturralde. Iturralde, ¿por qué está esa percepción en la gente de que Uruguay está caro? Usted me podrá decir también comparado con los países de la región, con Argentina, con Brasil o con Chile, como lo veíamos en las imágenes. Pero ¿por qué está esa percepción en la gente cuando también hay un gobierno que dice que la inflación baja, que hay salario que se recupera? ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? Es que no son contradictorias. Sé que esto capaz que suena antiintuitivo para quien nos está escuchando, pero son dos cosas distintas. Uno puede ser un país con inflación baja y ser caro, no sé, Suiza, o puede ser como era Argentina hasta el año pasado, que era un país baratísimo, pero con una inflación que volaba. Son dos cosas que se parecen pero son distintas. Es verdad que Uruguay es caro en términos absolutos y es verdad que la inflación está en menos de la mitad de lo que la recibió este gobierno. Bajó la inflación es la evolución de los precios, es cómo evolucionan los precios. Y ser caro no es, bueno, pueden evolucionar como quieras, pero el nivel es alto o bajo. Bueno, yo creo que las dos cosas son ciertas, que Uruguay tiene un problema de competencia. En el programa de Álvaro Delgado, de Uruguay para adelante, lo abordamos. Creemos que hay una necesidad importante de promover una agenda pro competencia, que le llamamos, que en muchos mercados de esos productos que recién nombrábamos en el informe, hay espacio para generar mayores niveles de competencia que hagan que Uruguay sea más barato. Típicamente energía, típicamente alimentos, típicamente productos de higiene personal, son mercados donde participan pocas empresas y hay pocos niveles de competencia. Ser caro es un problema típico de países chicos, que cómo se resuelve con más apertura. Es muy importante tener mayores niveles de apertura. Creo que este gobierno fijó un primer piso muy bueno, controlando la inflación, llevando la inflación a niveles razonables. Bueno, creo que el segundo piso es, bueno, trabajar más estructuralmente sobre el costo de vida. Claro, pero pero si la inflación, Iturralde, está controlada. Si yo hoy compro un kilo de zanahorias y me sale 120 pesos como estuvo en el supermercado que fui la semana pasada, el mes que viene vuelve a estar a 120. Está bien, la inflación está controlada y estable. ¿Cómo hago yo para pagar todos los meses 120 pesos un kilo de zanahorias? Podemos tener un problema con algún producto, fruta, que eso está muy vinculado a temas climáticos. La realidad refería a eso, pero otras cosas, ¿no? Bueno, pongamos pero la realidad, para hacer cuento, el salario real hoy está 2,5 puntos arriba del máximo de 2019, que venía bajando en 2019. Estamos en el salario real más alto en 49 años. Entonces, eso es como rinde el salario contra los precios. Es verdad que hay falta, yo no quiero decir que no falta porque estamos hablando de eso y yo mismo reconozco que falta, pero los salarios le están ganando a la inflación y hoy tenemos un poder de compra de los salarios que está 2,5 puntos, es el mayor en 49 años. Bien. ¿Qué dice Martín? Bueno, yo en algunos puntos coincido con Agustín, no tanto en la valoración de los avances y de que estamos en un primer piso muy bueno para iniciar nuevas transformaciones. Coincido en que, digamos, hay un problema de naturaleza más estructural que no se origina con este gobierno, obviamente, pero digamos, acá sí hay un elemento que ocurrió durante este periodo de gobierno que, sobre todo cuando la gente que viene del exterior a Uruguay, como veíamos en la presentación, dice, acá está todo carísimo, ¿no? O cuando nos comparamos con otros países, cuando vamos de Uruguay para otros países,
¿Y qué es lo que pasa? Es que durante estos últimos años, durante este periodo de gobierno, hemos acumulado el mayor atraso cambiario del siglo, ¿no? Y esto, digamos, ¿qué significa? Bueno, que nos encarecemos en dólares. Cualquier variable que hoy la midamos en dólares va a ser récord. A mí me da gracia cuando Agustín hablaba del récord del salario real. Todo es récord acá. Los precios en dólares son más que récord porque han subido enormemente. Y esto no es una cuestión que lo decimos desde la oposición, o sea, de la oposición lo venimos diciendo hace mucho tiempo. El propio Banco Central lo viene reconociendo últimamente en los informes que periódicamente realiza y ubica el atraso cambiario, la brecha del tipo de cambio respecto a lo que sería un valor de equilibrio, de acuerdo a los fundamentos de la economía, en el orden del 15-16%. O sea, el propio Banco Central está reconociendo que producto del atraso cambiario, nuestra economía, los precios de nuestra economía medidas en dólares, están 16% más caros. Y esto se originó esencialmente en los últimos 2 años. Porque cuando uno mira lo que pasó entre el 2022 y el 2023, en estos 2 años, el tipo de cambio real, que es lo que mide esto, es decir, cómo evolucionan los precios en dólares de Uruguay respecto a otros países, a otras economías, cayó precisamente un 15%. Y esto no está influido por Argentina, ¿no? Si excluimos a Argentina para evitar todos los problemas que genera en la comparación argentina, y miramos la extrarregión, lo que pasa por fuera de la región, la caída en 2022 y 2023 del tipo de cambio real fue aún mayor, del orden del 23%. Ya hemos tenido atraso cambiario al Corva. Me acuerdo de una interpelación 2013 que le hacía Bordaberry al por entonces ministro Lorenzo, y hablaba de lo mismo, atraso cambiario. Lo que sucede es que si uno analiza los informes que hacía el Banco Central, los equipos técnicos del Banco Central, o sea, acá no es el directorio, ¿no? En aquel momento no concluía que había un atraso cambiario. Hoy sí, pero además es un tema acumulativo. Si el tipo de cambio real, si el atraso, digamos, si la evolución de los precios en dólares acumula en estos últimos 2 años un deterioro del 16%, si en el caso de que tuviéramos en el pasado atraso cambiario, hoy estaríamos muchísimo peor. Entonces creo que ahí hay un fenómeno que es de origen macroeconómico. Y no hay duda que hay un montón de elementos de naturaleza micro que hacen al funcionamiento de un conjunto de mercados que es necesario mejorar, porque eso también influye. O sea, la ausencia de competencia, un poco, ahí sí, digamos, coincidimos con Agustín. Es decir, un país chico, una economía chica, naturalmente tiene tendencia a tener poca competencia. Y ahí, para usted, Valcorba, ¿el dólar a cuánto tendría que estar, por ejemplo, hoy en día? Es que no hay un valor del dólar. Pero para tratar de reducir esa brecha, y también el sector agropecuario dice que el dólar tendría que estar más alto para competir. Pero para usted, teniendo esos datos sobre la mesa, ¿a cuánto hoy en día tendría que estar el dólar para que Uruguay no se acerque a ser competitivo, pero quizás esté un poco más cerca? El planteo que hicieron las agremiaciones rurales, que plantearon un dólar de 58 pesos, yo discrepo radicalmente. No hay ningún fundamento económico que permita... Hay que pensar también en los asalariados, ¿no? Que tienen cuentas en dólares, la gente... Al tipo de cambio en ese valor. Uno puede tomar como referencia al Banco Central. Si el Banco Central dice que hoy tenemos un rezago del 15%, ¿cómo solucionaríamos esa brecha cambiaria que reconoce el propio Banco Central? Con un dólar que fuera 15% más alto. En torno a los 5 pesos más de lo que tenemos hoy, aproximadamente. Esos serían los números que, de acuerdo a los modelos del Banco Central, nos permitirían cerrar esta brecha cambiaria y llegar a un valor que sea consistente con lo que son los fundamentos de la economía. Yo puedo estar de acuerdo o no y estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Martín. Si el dólar está 5 pesos más alto, el costo de vida en Uruguay va a ser más alto, no más bajo. Para la gente, el problema del costo de vida se va a agravar, no a aliviar. Creo que Martín me parece que plantea 2 problemas que tenemos: un problema de atraso cambiario, yo no lo desconozco, es un problema de competitividad de la economía, que tiene una dificultad en ese frente. Ahora, no es el problema del costo de vida, justamente que el dólar esté bajo en todo caso nos ayuda a tener un costo de vida más razonable, nos ayuda a que los productos importados, que todos nosotros vivimos comprando una cantidad de productos importados de todo tipo en el supermercado, en el celular, estén más accesibles para los uruguayos. Entonces creo que mezclamos 2 problemas que no, en este caso no se llevan bien. Claro, eso también no repercute también en el trabajo, por ejemplo. Lo vemos con fábricas nacionales de cerveza ahora. Me abrís un buen punto. ¿Me permiten una pequeña aclaración, simplemente para no irnos a otro tema? Es cierto lo que dice Agustín. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que distinguir la mirada del muy corto plazo de una mirada con un horizonte un poquito más de mediano plazo. Y el CED y este gobierno en particular, que ha hecho tanto énfasis en la mirada estructural, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos una situación de atraso cambiario, no es sostenible.
Porque, entre otras cosas, esto genera un montón de problemas en la actividad productiva, en el empleo, y por lo tanto, en el mediano plazo, las consecuencias son negativas. Y no es sostenible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El propio Banco Central, y acá, digamos, para sacar la discusión de escenario más político partidario, el Banco Central dice, bueno, asume que en los próximos 2 años se va a cerrar la brecha cambiaria. Aproximadamente, no del todo, pero casi. ¿Y qué es lo que dice? Es que la inflación va a ser mayor a la que tenemos hoy. Lo cual es razonable. Entonces, es cierto lo que dice Agustín, pero esta mejora es absolutamente transitoria y no sostenible, porque en definitiva se basa en una situación que es artificial, que es negativa para la producción, que es negativa para el empleo y por lo tanto no es sostenible. Entonces, transitoriamente esto ayudó a bajar la inflación. El propio Banco Central reconoce que con una brecha que se va cerrando estaríamos en una inflación cercana al 5,6% en un horizonte de 2 años, que es el horizonte de la política monetaria. Y Turral, 5,6 está dentro del rango meta. Pero Sí, para ir a lo que estábamos hablando, si fuera una situación de insostenibilidad, los procesos grandes de atraso cambiario, como tuvo el Uruguay, por ejemplo, en los 90, fin de los 90, están siempre muy correlacionados con situaciones de desempleo. Y por ejemplo, es lo que pasaba en el último gobierno del Frente Amplio, donde había ya un tema de atraso cambiario y se destruyeron 53.000 puestos de trabajo. En general, esa insostenibilidad que se plantea no se lleva muy bien con la creación de 80.000 puestos de trabajo, con una captación de inversiones récord. El problema central que tenemos con el dólar, es un buen problema que no es mérito solo de este gobierno, es un mérito de lo que ha logrado Uruguay. La marca País Uruguay nos corresponde a todos los gobiernos, creo, que es ser una atracción de inversores muy importante, tener un nivel de inversión extranjera directa que está en niveles muy altos. Uno mira el saldo de financiamiento y han entrado muchísimos dólares, y eso te tira el tipo de cambio para abajo. Obviamente es un problema, es un buen problema. Yo creo que lo vamos a ir teniendo. No va a haber soluciones mágicas. Eso que salte el dólar a 5 pesos porque toquemos un punto de la tasa de interés no va a pasar, y por eso lo que nosotros planteamos es un abordaje de la competitividad más integral. Y cierro con esto. Creo que lo que tenemos que hacer es cómo validamos la moneda uruguaya, salvo que pase una desgracia que nadie quiere que pase, va a ser una moneda relativamente apreciada. La tenemos que validar con fundamentos de la competitividad, infraestructura, relaciones laborales, apertura al mundo mucho mejores. Tenemos que validarla con el resto de las cosas de la competitividad, mejorarlos para validar esa moneda apreciada que lamentablemente no. Creo que por suerte tenemos ese problema. Nosotros vamos a ir a la primera pausa. Vamos a hacer una primera pausa, si a ustedes le parece. Aún queda más. Uruguay elige aquí por la pantalla de BTV. Ya se viene Federico Comesaña para hacer un análisis de lo que han expuesto aquí en Uruguay Elige. Ya seguimos.